El miedo a la muerte aparente, también conocida como la catalepsia, es un trastorno repentino en el sistema nervioso caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad, acompañada de la insensibilidad del cuerpo. Es un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil y en aparente muerte y sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra viva en un estado que podría ser consciente o inconsciente, lo que a su vez puede variar en intensidad. En ciertos casos, el individuo se encuentra en un vago estado de conciencia, mientras que en otros puede ver y oír a la perfección todo lo que sucede a su alrededor. La catalepsia, vocablo cuyo origen son dos palabras griegas que significan casi muerto, puede observarse en pacientes que sufren epilepsia, mal de Parkinson, histeria, esquizofrenia y otro tipo de psicosis y, aunque presenta todas las características de un deceso, no lo es. Su estado se puede presentar por minutos, horas o varios días en los casos más extremos. Lo realmente inquietante de este trastorno radica en que la persona afectada puede estar sepultada estando aún con vida y despertar en cualquier momento. En un número de casos no determinado, de hecho, este fenómeno llevó a enterrar a personas que aún estaban con vida pero no demostraban signos vitales. Entre 1870 y 1910 concretamente, hubo un miedo generalizado a ser enterrado a 2 metros bajo tierra, por lo que en su momento se afrontó este problema creándose los llamados ataúdes de seguridad. Los mismos contaban con banderas, respiraderos y hasta campanas. Pero, ¿conoces la razón o historia de por qué a las personas se entierra 2 metros bajo tierra? Pues bien, hagamos un breve repaso. Según los distintos estudios, el origen de enterrar a los muertos a 2 metros bajo tierra nace con el brote de Inglaterra en el año 1665. Por ese entonces, una plaga con alta mortalidad más conocida como la peste bubónica, infección causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida a través de las pulgas de las ratas, dejaba miles y miles de muertos a la semana en Londres. Esta razón empujó a que se desarrollase una norma y recomendación por la que todo sepulcro tendrá al menos 2 metros de profundidad. El objetivo era sin duda evitar nuevas infecciones y detener la mortífera plaga. Además, esta norma iba acompañada también de la exigencia de no abrir ningún sepulcro antes de 1 año de realizarse el entierro. Aunque todavía hay casos documentados de catalepsia, los avances tecnológicos han hecho casi imposible que un individuo sea enterrado hoy en estado cataléptico, pues en la actualidad solo basta que un electrocardiograma o un electroencefalograma pueda confirmar o no la muerte de alguien con mucha facilidad. Sin embargo, a lo largo del tiempo la ciencia pudo constatar, a través de la exhumación de cadáveres, que ciertamente muchos seres humanos fueron sepultados vivos después que los médicos acreditaran su respectiva muerte. Estos son para mí los 6 casos más dramáticos e inquietantes de personas enterradas vivas. Comenzamos con una historia proveniente de un panfleto llamado Los accidentes más lamentables y deplorables. En Londres, un carnicero del barrio de Newgate Market llamado Lawrence Carton murió, entre comillas, luego de estar un tiempo enfermo. La propietaria de la casa en la que el supuesto occiso vivía estaba ansiosa por sepultarlo, ya que la ley le permitía heredar todas sus posesiones, por lo que enterró rápidamente al hombre sin la consulta de un médico. Cuando los amigos del carnicero visitaron la tumba, comenzaron a escuchar desesperados y desgarradores gritos que provenían desde el interior del ataúd.
Cuando lograron abrir el féretro, Carlton estaba muerto. Sus ojos estaban completamente hinchados y su cabeza estaba bañada en sangre, producto de los cabezazos que el hombre se había dado para tratar de salir del féretro. La prensa de la época criticó fuertemente el hecho, clasificándolo como el accidente más lamentable, más horrible y deplorable. En 1891, un extraño y desconocido virus azotó al poblado de Pikeville, en Kentucky. Este virus fue producido por la mordedura de una cierta mosca que ahora es conocido como la mosca tsetse. Esta traía consigo misma una escalofriante enfermedad, la enfermedad del sueño. Las personas caían en una especie de estado de coma, aunque después de un tiempo volvían a despertar. Una de las habitantes de aquel lugar se llamaba Octavia Smith Hatcher, quien fue una de las primeras afectadas por esta afección. Fue declarada muerta el 2 de mayo de aquel año y debido a que era una primavera extremadamente caliente, fue rápidamente enterrada en el cementerio local. Días después del fallecimiento, muchas personas comenzaron a enfermarse de la misma manera que la mujer, por lo que su viudo sospechó que quizás se la había enterrado de forma prematura. Motivado por lo anteriormente dicho, decidió desenterrar el cadáver. Cuando se abrió el féretro, se comprobó que las uñas de la mujer estaban totalmente quebradas y bañadas en sangre y, como puedes imaginar, el ataúd por dentro estaba completamente arañado. La evidencia era obvia. La mujer, que todavía tenía una expresión de terror estampado en el rostro, había estado con vida al momento de ser enterrada. Su viudo James Hatcher, antes de morir, pidió por favor ser enterrado en un ataúd especial que se abriera por dentro para no correr la misma suerte que su infortunada esposa. En el año 1903, Rufina Cambaceres, una bella joven de la aristocracia argentina, que el 31 de mayo de ese año se preparaba para festejar su cumpleaños número 19, fue encontrada por una sirvienta sin vida en su habitación. Los doctores dijeron que se le había detenido el corazón, por lo que decretaron oficialmente su muerte. Su familia desconsolada decidió no velarla y la sepultaron en el mausoleo de la familia. Un día más tarde, uno de los cuidadores oyó persistentes ruidos desde el interior, por lo que entró al lugar y encontró el féretro de Rufina levemente corrido de su estante. Debido a esto, dio inmediato aviso a su familia. Cuando se ordenó abrir de nuevo el ataúd, el cuerpo de la joven se encontraba de espaldas y con varios rasguños en su rostro, producto, al parecer, de la desesperación de encontrarse sepultada viva. Según informa la prensa transandina, aquel fue uno de los primeros casos conocidos de catalepsia en ese país y, a contar de allí los muertos, se les comenzó a velar por un periodo mínimo de 24 horas. En el año 1987, un millonario de 39 años de edad de Illinois llamado Stephen Small, heredero de publicaciones y medios de la localidad, fue secuestrado y enterrado vivo en un lugar cercano al poblado de Kankakee. Sus captores, Danny Edwards, de 30 años, y su pareja Nancy Rich, de 26, lo pusieron en una caja de madera contrachapada que contenía una luz conectada a una batería de un automóvil, una jarra de un galón de agua, barras de caramelo, linternas y un tubo conectado a la superficie por donde, supuestamente, debía entrar aire. Exigían, a cambio de rescate, el pago de $1 millón. Pero todo salió mal. La arena comenzó a bloquear el acceso de oxígeno y Small murió asfixiado antes que los secuestradores pudiesen cobrar el rescate. La policía logró dar con el cadáver gracias a que el lujoso automóvil Mercedes-Benz del fallecido se encontraba cerca.
Los dos responsables fueron capturados y sentenciados a presidio perpetuo. En el año 2011, un habitante de 35 años, amante de las emociones extremas, de la localidad de Blagoveshchensk, en Rusia, decidió vivir en carne propia la experiencia de ser enterrado vivo. Con la ayuda de un amigo, cavó un hoyo en el patio de su casa y se enterró junto a una botella de agua y un teléfono celular en un ataúd bastante artesanal dotado de unos tubos para que entrara oxígeno desde la superficie. A los pocos minutos de consumado el entierro, el sujeto llamó al hombre bajo tierra y comprobó que éste estaba en buen estado. Sin embargo, al día siguiente, cuando volvió a desenterrarlo, se llevó una tétrica sorpresa al notar que su amigo estaba muerto. La noche anterior, la torrencial lluvia que había caído había tapado los precarios tubos que permitían el ingreso de aire y oxígeno al féretro. Casualmente, el verano anterior, un habitante de la localidad de Vologda también había muerto asfixiado tras ser enterrado voluntariamente para deshacerse del miedo a la muerte. Cuando el ataúd fue abierto de nuevo, se encontró el cuerpo del joven todo sudado. Su camisa estaba completamente abierta, su pecho presentaba varios arañazos, su cara tenía un horrible y funesto color morado. Se había, además, dejado las rodillas y codos ensangrentados y golpeados debido a los fallidos intentos por salir. Los médicos que examinaron el cadáver concluyeron que había fallecido por asfixia. En julio de 1893, un granjero llamado Charles Bugger vivía junto a su esposa, quien repentinamente murió por causas desconocidas. Los médicos confirmaron su fallecimiento, por lo que la misma fue enterrada. Esto debió ser el final de la historia. Sin embargo, tiempo después del funeral, un amigo le comentó a Charles que su esposa había sufrido anteriormente ataques de histeria, hecho que el viudo desconocía. Debido a esto, comenzó a rondar la idea en su cabeza que en verdad la mujer no había muerto, sino que más bien pudo haber sufrido un profundo cuadro de este trastorno. Incapaz de vivir con la idea de que su esposa muriera en su ataúd, aún estando viva, contrató amigos para que lo ayudaran a exhumar su cuerpo para confirmarlo. El atormentado hombre decidió desenterrar el cadáver y lo que vio fue macabro. Su esposa estaba en la posición contraria a la que había sido enterrada y cubierta totalmente en sangre. Su sudario y su túnica quedaron hechos pedazos y el vidrio de la tapa de su ataúd se rompió por todo su cuerpo. Según cuenta la historia, casi no le quedaban dedos, presumiblemente debido a sus desesperados intentos por salir. Otras versiones afirman que ella los masticó debido al terror que sufrió mientras intentaba escapar. Nadie sabe qué pasó con el señor Bugger después de tan terrible descubrimiento, pues nunca se volvió a saber nada de él después del incidente. ¿Y qué hay de ti? ¿Alguna vez has experimentado o se te ha ocurrido experimentar todo lo acontecido anteriormente a estas desafortunadas personas solo por curiosidad de saber qué es lo que escuchan y sienten los muertos al ser enterrados? Vaya paradoja. Por favor, dímelo en los comentarios. Suscríbete a mi canal y apóyame con tu pulgar arriba, pues me ayudaría mucho y me deja saber que el contenido que estoy haciendo te está gustando. Muchas gracias y buenas noches.